Hola, me llamo Andy Weir y soy gestor de carteras de renta fija en Fidelity. Llevo trabajando más de 20 años en los mercados de bonos, los últimos 15 en esta compañía. Gestiono activos por valor de unos $3.500 millones, pero hoy estoy aquí para hablar del Global Strategic Bond Fund. El objetivo del fondo es ofrecer rentabilidades sólidas ajustadas al riesgo. Este ajuste al riesgo es muy importante y ahora lo es mucho más de lo que ha sido durante muchos años. El refugio clásico en momentos de volatilidad ha sido siempre el mercado de deuda pública, pero en el entorno actual se podría afirmar perfectamente que los bonos emitidos por los gobiernos no son la solución al problema, sino más bien la causa. Veamos algunos de los factores que impulsan las rentabilidades de los bonos y los factores en los que invierto. Duración. En términos sencillos, es la exposición a la deuda pública y a las fluctuaciones de los rendimientos. Deuda corporativa. Aquí es donde los gestores de fondos de renta fija suelen buscar alfa. Intentan conseguir rentabilidades complementarias y rendimientos complementarios y suscribo plenamente este enfoque. Sin embargo, sabemos que estos rendimientos conllevan un aspecto negativo, conllevan riesgo. Hay que controlar ese riesgo y hay que equilibrar la asignación de activos entre los diferentes tipos de riesgo crediticio. Inflación. No hemos visto realmente una explosión de inflación en el mundo desde la década de 1980. Sin embargo, a la vista de lo que están haciendo los bancos centrales, incrementar la oferta monetaria, cabe esperar que la inflación se convierta en un riesgo real en el futuro. Cualquier estrategia de asignación de activos que no tenga productos indexados está sujeta a un potencial bajista real, por lo que presto mucha atención a esta clase de activo. Las divisas son la última herramienta que utilizo. ¿Por qué son importantes? Cuando uno piensa en las divisas emergentes, se aprecia claramente que aportan una diversificación real en este mundo cada vez más correlacionado en el que estamos intentando invertir. Unas asignaciones de activos pequeñas y equilibradas en los mercados emergentes pueden conseguir un conjunto de rentabilidades más lineales o equilibradas. Ahora repasemos un poco de historia. Lo que vamos a analizar aquí son las rentabilidades trimestrales de varias clases de activos durante los últimos 14 años. Fijémonos en este gráfico y en aquellos periodos en los que hemos sufrido riesgos de acontecimientos extremos, el llamado tail risk. Se han producido aproximadamente 9 de estos periodos desde 1998 y la crisis del fondo LTCM y Rusia, pasando por el 11S y la crisis.com hasta Lehman y más allá. En todos estos periodos se puede apreciar que cuando se produjeron resultados o rentabilidades negativas en una de las clases de activos, hubo otra clase de activos de renta fija que ofreció una rentabilidad positiva. Este hecho es uno de los elementos en los que me centro y demuestra a las claras que la diversificación funciona. Miremos las magnitudes. Algunas de estas rentabilidades negativas fueron enormes y ahí es donde el control del riesgo es absolutamente vital. No podemos poner el 50 o el 60% de nuestra cartera en una de esas clases de activos de riesgo. Esto tiene que controlarse. De lo contrario, dominarán la cartera y desaparecerá cualquier beneficio derivado de la cobertura. En el gráfico se pueden apreciar las líneas maestras de la cartera actualmente y se puede ver que una combinación de bonos de alto rendimiento y mercados emergentes no superará nunca más del 30% en esta cartera, por lo que siempre actuará como un fondo de renta fija, no actuará como un fondo de bolsa en época de crisis. Está muy bien tener una visión estratégica del mundo y pensar que te permitirá conseguir rentabilidades estables. Sin embargo, sabemos que el mundo de la inversión es muy volátil y hay que ser hábil. Hay que variar la asignación de activos según lo dicten las condiciones del mercado. Tal vez el mejor ejemplo lo encontremos en la sección inferior, que es la ponderación de los bonos de alto rendimiento. A medida que nos adentrábamos en la volatilidad del otoño de 2011, redujimos esa ponderación. Considerábamos que su valoración no era esa, pero también había un riesgo real. Conforme los diferenciales se fueron ampliando con la crisis del euro, comenzamos a elevar de nuevo la ponderación, de forma que hacia el final del año teníamos una inversión considerable y, en concreto, habíamos invertido en bonos de alto rendimiento europeos. Es precisamente esa asignación de activos, esa naturaleza dinámica, lo que demuestra claramente que estamos dispuestos a actuar cuando surjan oportunidades o riesgos. Esto es vital para conseguir rentabilidades estables en el futuro. Como reza el dicho, el movimiento se demuestra andando. ¿Hasta qué punto han sido estables nuestras rentabilidades desde el lanzamiento? Normalmente mostramos un gráfico del patrimonio cuando miramos las rentabilidades y el resultado es muy positivo. Nuestro fondo ha conseguido buenas rentabilidades, pero estoy más orgulloso de este gráfico que es la distribución. Lo que este gráfico muestra es la frecuencia con la que hemos conseguido ciertos porcentajes de rentabilidad diariamente. A la vista de la volatilidad que hemos experimentado, tanto en otoño de 2011 como en la primavera de 2012, cabría esperar que un fondo de renta fija tuviera bastante riesgo de acontecimientos
movimientos extremos. En este gráfico cabría esperar un mayor peso en el lado de la izquierda, pero no es así. Se aprecia claramente que hemos conseguido una buena rentabilidad estable durante las fases de turbulencias que hemos vivido en el último año aproximadamente. Esto se ha conseguido gracias a la ayuda del gran equipo de profesionales de Fidelity que tengo a mi disposición. No son solo los expertos cuantitativos que me ayudan a analizar todos los datos macro y generan mi visión macro en un contexto mundial, porque evidentemente no es un fondo que invierta solo en la zona euro, es un fondo internacional y busco las mejores oportunidades en cualquier parte. También están los equipos de analistas de deuda corporativa y renta variable que me ayudan, por un lado, con la selección de valores que conforman la cartera y, por otro, a formarme una visión macro ascendente. Es un buen sistema dinámico que se beneficia de un ingente caudal de análisis que me permite encontrar y materializar esas buenas rentabilidades que vemos aquí. En el futuro vamos a ver mucha volatilidad en el mercado de renta fija. Creo que la inflación llegará. Y para transitar por ese entorno, las carteras tendrán que ser dinámicas, pero también tendrán que controlar el riesgo. Estoy seguro de que Global Strategic Bond Fund seguirá ofreciendo esas rentabilidades ajustadas al riesgo que demandan los clientes.